Muy buen día. Pues que nos saluda un servidor, el doctor Oscar Barreto. Ahora tenemos nuestra penúltima charla sobre lo que es intoxicación por serpiente. Y pues yo me presento, yo soy coordinador de la zona occidente de la Fuerza Especial Silanes, a nombre de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco, OPD, Servicios de Salud Jalisco, en colaboración con el área de antivenenos del Laboratorio Silanes y Retox, pues agradecemos su asistencia. Y pues cedo los micrófonos a la licenciada en Salud Pública, la licenciada Alejandra Cornejo Magdaleno, que es la coordinadora estatal del programa de prevención y control de intoxicación por picadura de alacrán y otros animales de ponzoña en el estado de Jalisco. Muchísimas gracias, doctor Barreto, y muchísimas gracias a toda la audiencia que nos acompaña el día de hoy. Asimismo, doy la bienvenida para aquellos que nos acaban de incorporar a este evento dentro del marco del seminario virtual Manejo del paciente intoxicado por animal de ponzoña en su edición 2021. Para llevar a cabo esta sesión tenemos de invitado al doctor Juan Ramón Pérez García, el cual es especialista en urgencias quirúrgicas, alta especialidad en toxicología clínica, así también es profesor del Diplomado de Toxicología Clínica del Hospital Juárez de México, profesor de área clínica de la Universidad Autónoma de Zacatecas, médico adscrito al Departamento de Urgencias del Hospital ISSSTE Zacatecas, así también médico adscrito al Departamento de Urgencias del Hospital General de Zona número 1 IMSS del Estado de Zacatecas. Doctor, le damos la más cordial bienvenida y adelante con su presentación con el tema manejo del paciente intoxicado por mordedura de serpiente. Muchas gracias, gracias licenciada Alejandra, gracias Oscar por la invitación, a Retox, a Silanes por su espacio, y empezamos con esta charla, diagnóstico y tratamiento de la intoxicación por mordedura de serpiente. Vamos a darle un poquito de nombre, o la conocemos a nivel internacional y a nivel nacional como ofidismo. ¿Qué tenemos actualmente? La Organización Mundial de la Salud la definió como una enfermedad completamente desatendida, a pesar de su alta incidencia, el número de muertes que provoca y secuelas funcionales graves que permanecen en individuos previamente afectados. Desde el 2019 ya cumplimos 2 años donde los detalles de la estrategia fue prevenir, controlar el envenenamiento por mordeduras de serpiente y se ha considerado como una enfermedad tropical que se encuentra desatendida. Para esta publicación nos hace a nivel internacional que hay más de 81,000 a 138,000 muertes por mordeduras de serpiente. En total, para el 2019 ya se tenían contabilizados 1.8 a 2.7 millones de envenenamientos. Aunque aparece la publicación en el mapa Brasil, para Latinoamérica y el Caribe se tienen reportados 137,000 a 150,000 envenenamientos, con un total de 50,000 muertes que ocurren en esta porción de México y Centroamérica. Y observen ustedes, para Estados Unidos son 6,500 envenenamientos con muy pocas muertes. Pero obvio, el país o la área asiática, aquí específicamente India, China, Filipinas, hay más de 2 millones de envenenamientos con más de 100,000 muertes por la gravedad. ¿Cómo definimos estas lesiones? Una lesión causada por la mordedura de una serpiente, seguida de la inoculación de sustancias tóxicas, específicamente su veneno, condicionando por alteraciones fisiopatológicas, y esta va a depender de su variable tiempo-veneno. Es variable dependiendo del tipo de veneno y el tiempo que esto suceda, porque muchos de los accidentes que ocurren, la mayoría son en zonas rurales o en zonas alejadas de un hospital, y también va a depender de la cantidad del veneno como el tiempo en que llegue a una área clínica o a una clínica donde se le pueda administrar con tiempo su fagoterapia. Sabemos en México que hay más de 700 especies y subespecies, y de estas 700, 120 son venenosas. Dentro de la clasificación que tenemos 2 familias, la Elapidae, Viperidae. De la subfamilia Elapidae tenemos 16 especies, micrurus y micruroides, y de la subfamilia Crotalinae tenemos crótalos, botrops
y Aquistrodon. Y obvio tenemos las otras demás especies. ¿Dónde va encaminada nuestra charla? Al género Crotalus y al género Aquistrodon. Mencionaremos los bótrops, pero los bótrops no son característicos de la zona del Pacífico. Al contrario, Botros asper y Botros atrox son más hacia la zona del Atlántico. Ahorita los vamos a mencionar. Crótalos. Los crótalos normalmente los conocemos, o en la mayoría de estos, como cascabeles. Y es fácil por identificar el cascabelito que está sonando. La mayoría de estas especies son endémicas en todo México. Las otras 4 especies que tenemos en México, el Aquistrodon, conocida como cantil, cazadora, concuatl, víbora de freno, jaquimilla, pichicuate, solcuate, enjaquimada. Y la nauyaca, conocido como Botros asper, más para hacia la zona del sur, la zona del Atlántico, todo Veracruz, Tabasco, Campeche, se conoce como nauyaca, terciopelo, 4 narices, barba amarilla, rabo hueso, palanca, lora, sorda, son los diferentes nombres por los que las identifican las personas. Como les hice mención, en rojo vemos Botros asper, observen ustedes, muy pegadita a la costa del Atlántico, Veracruz, Campeche, toda la zona de Mérida, y esta se extiende todo Centroamérica. Botros atrox lo vemos hacia Sudamérica. Aquí hacemos nada más mención de esta diapositiva, donde la incidencia de daño renal, aquí aparece la clasificación de Akin, compara el porcentaje de daño renal que provocan estas especies. Esta es meramente informativa. ¿Qué tenemos nosotros? De acuerdo a Red Toxilanes y algunas investigaciones, 4 especies de Aquistrodon, que eran la que nosotros hacíamos observación. Y observemos para el estado de Jalisco. Tenemos Aquistrodon bilenautus, esta zona, junto con Colima, y otras 3 especies. Aquistrodon lactiquintus, hacia el norte, un pegadito a Coahuila, Chihuahua y la zona de Texas. Aquistrodon rusolius, hacia el sur, Mérida, y Aquistrodon taylori. Aquistrodon taylori, muy frecuente hacia la Huasteca Potosina, hacia la zona de Nuevo León y Tamaulipas. Aquí tenemos 2 especies de Aquistrodon, están unidas, están envueltas, llamada cantil o así más común. Vean su cola larga, fina, esa cabeza triangular, y un Aquistrodon rosolus, también conocida como cabeza de cobre, y este es muy frecuente hacia la zona del sur, y algunos lo han reportado hacia Texas. Esta imagen es muy representativa para México, dentro de las 4 especies que nosotros tenemos. Aquistrodon rosolus, que era lo que les hacía la observación, toda la península de Yucatán. Aquistrodon bilenautus, toda la zona del Pacífico, se concentra más Michoacán, Jalisco, Nayarit, Colima, Guerrero y toda esa zona sur, hasta Honduras. Aquistrodon taylori, lo que les había comentado, la zona de San Luis Potosí, Veracruz y Nuevo León. Y en esta zona norte, Aquistrodon contortrix, conocida allá en Estados Unidos como cabeza de cobre. Entonces tenemos estas 4 especies también bipéridos que solemos confundir o que no podemos a veces identificar. ¿Cuáles son las especies? Ahora, más comunes de los cascabeles son los Crotalosacylus, que encontramos hacia la zona de Jalisco, hacia la zona norte de Jalisco, pegado con Aguascalientes, hacia la zona sur de Zacatecas. Vean esta especie. Sus pupilas elípticas solamente nos mencionan que son de hábitos nocturnos. Observen ustedes sus cascabeles que no nos indican su edad.
una cola larga, cabeza triangular, cuello corto, unas zonas diamantes, unas cadenas carenadas de un color que se suele confundir con la vegetación. Crótalos basiliscus, igual para la zona, observen este color verde, muy, muy bonito, sus cascabeles, vuelvo a mencionar, no nos indican su edad. Cabeza triangular, sus escamas, tenemos 2 a 9 escamas en su cabeza, las pupilas elípticas, donde nos menciona que solamente es de hábitos nocturnos. Su cola larga con sus cascabeles. Crótalos culminatus, en el centro del estado de Jalisco. Vean ustedes, de un color gris, sus cadenas carenadas, cuello corto, cabeza triangular, su foseta loreal, sus 2 escamas, llegan a tener de 2 a 9 escamas, sus cascabeles. Crótalos molossus, este es muy frecuente. Observen la cola también de color oscuro con sus cascabeles, muy frecuente hacia la zona o todo el centro de Jalisco. La otra especie, Crotalus polystinctus, toda la zona norte del estado de Jalisco, zona centro, parte hacia los cañones de Juchipila, hacia la zona de Colotlán. Crotalus scutulatus, también frecuente en la zona de Jalisco. Y estas especies, la mayoría de ellas, junto con los Aquistrodon, son las especies que nos están causando ahora más problema y se está asociando hacia el calentamiento global. Vemos que han aumentado las temperaturas, empezamos a tener cuadros o exposiciones de mordeduras de serpientes más frecuentes desde febrero, marzo, abril, casi todo el año, y tenemos estas 2 especies específicamente. A diferencia de los botrops, que están más frecuentes hacia la zona de Puebla, Veracruz, Campeche, hacia la zona del Atlántico. Esta especie, como ustedes observan, pupilas elípticas, sus 2 escamas, cabeza triangular, un cuello corto, unas cadenas carenadas, un cuerpo muy robusto, una cola delgada con sus cascabeles. Fácil de identificarlas. Para Zacatecas tenemos más especies que son frecuentes. Estas 9 especies de cascabeles son las frecuentes que dominan ahí el estado. Y tenemos un Micrurus distans y un Heloderma horridum. Nada más para mencionárselos. De la familia de los Elapidaes, o de esta subfamilia Elapinae, tenemos 2, género Micrurus y género Micruroides. También muy frecuente el género Pelamis, aunque no hemos tenido reportes en México de mordedura de serpiente marina. De estos, de la familia Elapidae, tenemos 16 especies de coralillos y una serpiente marina que les hice mencionar. De estos tenemos frecuente Elegans, Distans, Michoacanensis, Diastema, Laticolaris, Eurijanthus, que fue de las primeras especies que se reportaron en el estado de Sonora. Esta normalmente la encontramos o más frecuentemente en esta zona de Sonora. Vean los colores: blanco, negro, rojo. Y esta especie, esta fotografía, otorgada por la bióloga Sandra Cruz, una Micrurus tener en el estado de Querétaro. Para Zacatecas tenemos esta Micrurus distans hacia la zona norte del estado de Jalisco, que también es muy frecuente. Y observen ustedes, Zacatecas aquí en el centro y la zona de Nayarit, Jalisco, es donde hemos tenido todos estos reportes de esta coral. Una coral distans. También se reportó en la publicación del libro de toxicología en el 2020, Micrurus brownie. Observan ustedes todo el estado junto con Laticolaris. Todo el estado de Jalisco encontraron esta especie y estaba asociada a daño miocárdico y daño renal. Estas especies que se identificaron en todo el estado de Jalisco junto con todas las Micrurus distans que aportan o que se encuentran en esta área del Pacífico.
Estas dos especies también hay que tenerlas muy presentes hacia la zona de Colima, hacia la zona de Michoacán y Guerrero. Brownie y Laticolaris. Van a ser más frecuentes los casos que encontramos de estas especies. De estas 16 especies que hicimos mención, todas tienen diferentes colores. Y a veces nosotros decimos, es una falsa coral. Y mentira, ya se los pongo en esta publicación de Red Talks, donde hay más frecuente, o la mayoría de las especies que tenemos de elápidos. Entre ellos, los que les acabo de mencionar. Distance, Brownie, para esta área. Dentro del género, o de la familia Viperidae, perdón, encontramos estas especies que son muy frecuentes y encontramos su músculo, tiene la capacidad de subluxar la mandíbula, encontramos su conducto de veneno, sus colmillos por donde se van a secretar. Aquí tenemos dos glandulitas para que puedan pasar y vemos todas estas especies completamente venenosas. Hasta una cobra ahí tenemos. Para nosotros, cuando tenemos un accidente ofídico o un ofidismo, siempre les pedimos a la gente que estuvo al contacto con las especies, tratar de identificar si es venenosa o no venenosa. ¿Cómo las identificamos? Ya les mencioné, dentro del Aquistrodon y de los crótalos, los dos tienen cabezas triangulares y a veces no nos fijamos en la cabeza. Queremos ver las pupilas si estaban elípticas. No, esas nada más nos dicen que es de hábitos nocturnos. Las escamas, si tenía foseta loreal, si la forma de la cola estaba muy, muy larga, pues sí, el cuerpo tiene tiene áreas carenadas y son muy parecidas, aunque diferentes, entre el Aquistrodon como los crótalos. Los colores mate, estos colores anaranjados que tenían, o los negros, el Aquistrodon, o la Crotalus mollusus, unos colores grises, opacos, mates, y lo que observamos ante la presencia de un ser humano, no los temen, al contrario, se esperan, los cascabeles o los crótalos se enrollan, tratan de hacerse un poquito para atrás y estar sonando su cascabel. Si te acercas, te voy a morder. Tienen un órgano termosensible, sus pupilas elípticas, en algunas serpientes no venenosas que llevan vida diurna pueden ser elípticas, poseen dos colmillos, unas placas subcaudales y la mordedura siempre es un dolor agudo. A diferencia de las no venenosas, que no poseen colmillos, tienen dos hileras, el dolor es moderado, pero aquí tenemos que hacer una observación. Si los comparamos, la venenosa con las no venenosas, consideramos a los elápidos o los microrus que no son venenosos, y al contrario, hay que tenerles muchísima precaución a este tipo de especies. Hablo de los elápidos. Dentro del accidente ofídico y de las especies de los vipéridos, como observan ustedes, estas especies tienen su foseta loreal, su narina, sus pupilas elípticas, arriba pueden tener 2 a 9 escamas, sus colmillos, aquí tenemos el músculo, estos par de colmillos inoculadores pueden ser móviles, acuérdense que los van cambiando, observan aquí este cascabel, su glándula de veneno, como ya les había comentado, y su colmillo. Y observamos ustedes, son muy parecidos los cascabeles, la cola con cascabel, las pupilas elípticas, parecidos, igual los Aquistrodon, una cabeza triangular, sus 2 escamas, hasta 9 escamas en la cabeza, sus colmillos y ese color mate o sus cadenas carenadas. ¿Qué hacemos de diferente a los elápidos? No existe una regla. Siempre teníamos anteriormente conocido, si el amarillo o blanco toca el rojo, es una coral. Si amarillo o blanco tocan el rojo, coral. Y tenemos esa idea falsa. Además, las corales verdaderas, sus anillos son completitos, son completos. Pero algunas falsas corales
y esta se parece a una distance, si el negro separa al blanco o al amarillo, es una falsa coral. Se rompen en muchas ocasiones esas reglas. Son de complexión más fina, cabeza más fina, un cuerpo cilíndrico y no poseen foseta termorreceptora. No quiere decir que no sean venenosas. Observen ustedes, el anillo es completito. Observen igual para el rojo y para el negro. Observen esta especie. Ahora en blanco. ¿Cuál es la característica de estos elápidos? Que tienen una dentadura proteroglifa. Estas son las corales verdaderas. Tienen un par de colmillos acanalados, como vemos aquí en la imagen, junto aquí le estamos sacando con este palillo los dientitos acanalados. Es completamente neurotóxico y abajo unos pequeños dientes. Esta es una coral verdadera. La mayoría de los accidentes que están ocurriendo en México, más hacia nuestra zona norte del estado de Jalisco, zona sur, cascabeles. Pero entre este espacio existen los Aquistrodon, que a veces los olvidamos. Obvio, en México, si generalizamos la otra presencia, o sea, la parte del estado del Atlántico, perdón, hacia la zona del Atlántico, zona de Veracruz, estado de Veracruz, Campeche, Tabasco, encontramos las nauyacas. Los corales tenemos un 4% y otras especies un 3.6%. ¿Cuál es la característica de los crótalos y de los Aquistrodon? Que la mayoría de sus venenos son miotóxicos, neurotóxicos y nefrotóxicos. La mayoría del veneno que contiene el Aquistrodon es un veneno proteolítico, coagulante, desfibrinogenizante, necrosante, hemorrágico y edematizante. Esto es lo que caracteriza a esta familia de Crotalinae. Ya lo que caracteriza, o la mayoría de las diferencias entre estos dos venenos, en que el cascabel es más miotóxico, neurotóxico, nefrotóxico, a diferencia del Aquistrodon. ¿De qué se caracteriza? Pues de que las especies, de ese cóctel de veneno que tienen, en la especie, obvio, nosotros no jugamos dentro de su cadena y no miden la cantidad de veneno que nos pueden inocular. Sí se ha estudiado que las especies más pequeñas, aquellas especies más chiquitas, hablamos de su tamaño, pueden contener, y como no modulan la cantidad de veneno, pueden inocular mayor cantidad, ya sean los Aquistrodon o los crótalos. Una de las especies que nosotros tenemos o teníamos mucha precaución y que aparecen ahí en la Ciudad de México, Querétaro y hacia alguna zona del Bajío, los crótalos rabus. Estas pequeñas cascabeles enanas que pueden tener una gran cantidad de veneno, igual los Aquistrodon. Y hemos tenido casos que no los hemos continuado en su estudio. ¿Qué caracteriza o qué características y mecanismos de acción tienen los bipéridos? Pues tienen enzimas proteolíticas llamadas proteasas, peptidasas, hidrolasas, y tienen la capacidad de digestión de proteínas tisulares. Fosfolipasa A y B, aquí nos reportan su acción de citotoxicidad, mionecrosis, hemólisis intravascular y neurotoxicidad. Calicreínas, aumento de la permeabilidad capilar, edema, síndrome compartimental y muerte. Recuerden ustedes que el ejemplo de los cascabeles, la cascabel muerde y espera y va siguiendo a su especie, a su víctima, la va siguiendo hasta donde cae, espera que se muera debido a toda la actividad de estos venenos y le engulle y la mata. Para nosotros no, nosotros como no estamos dentro de su escala, dentro de nuestra cascada, no sabemos cuánta cantidad de veneno nos pudo haber inoculado. Por eso hago la observación hasta aquí, porque provocan la muerte y va a depender de la cantidad de veneno que haya inoculado. Obvio, tenemos también tromboserpentinas, miotoxinas como tipo crotamina,
que nos pueden provocar parálisis, fibrogenasas, activadores del factor 10, consumo del fibrinógeno, hialuronidasas, que favorece la difusión de enzimas, metaloproteinasas, degradan el tejido conectivo, necrosis, infección, pérdida del miembro, acetilcolinesterasas, fosfodiesterasas y crotoxinas. Les pongo esta imagen. ¿Qué es lo que sucede con el veneno de algunos vipéridos? Es mordido, esta persona inmediatamente bloquea la actividad a nivel de plaquetas, nos puede provocar las cardiotoxinas, como ustedes observaron, arritmias o inestabilidad hemodinámica, lesión renal aguda, como suele suceder con los crótalos, y observen ustedes a nivel local, cuando una persona es mordida, la necrosis en los tejidos, la hemorragia, el sangrado y el edema inducida por estas fosfolipasas. Observen ustedes en esta imagen. ¿Qué está sucediendo a nivel cardiovascular? Que hay una alteración, una coagulopatía, inducen una parálisis neuromuscular. Por eso la especie, cuando es mordido, ejemplo, un ratón, lo muerde el acrótalo o la muerde el aquistrodón y espera a ver dónde va a quedar su cena o desayuno. La mayoría son de hábitos nocturnos. Siguen, la persiguen y después la muerden. Esto es lo que caracteriza, en pocas palabras, lo que está inoculando estos crótalos o estos vipéridos. Otra de las alteraciones que van a ir provocando los vipéridos es a nivel cardiovascular y estos efectos dentro del vaso sanguíneo, activación de cininógenos, inhibidores de la enzima convertidora angiotensina, van a poder potenciar estos péptidos, van a provocar metaloproteinasas. Observen ustedes, ya el veneno está dentro, se abre el vaso sanguíneo, inhibe a la activación del factor 5, debido a las proteincerasas, inhibición del factor 10. Este factor 10 está bloqueado, va a formar trombinas, por eso vemos a veces un coagulito negro. El veneno de la serpiente lleva alto contenido de proteinasas, metaloproteinasas, activación de la protrombina, otra vez inhibición del factor 5A de la toxina, factor 10A de la toxina, y nos van a provocar un coágulo aquí grandotototote y liberación de plasminógenos. Esta inhibición o esto que está sucediendo en este vaso, lo volvemos a ver aquí. Observen ustedes la necrosis, la hemorragia y el edema y la afección a los vasos vasculares. Si la inoculación de veneno es muy alta, nos puede provocar cardiotoxicidad, lesión renal aguda y, obvio, rhabdomiolisis. Muchos de nuestros pacientes no se pueden mover debido a la parálisis neuromuscular inducida por el bloqueo de estas metaloproteinasas a nivel de los nervios. Y, obvio, alteraciones cardiovasculares que nos van a indicar una hemorragia grave, como lo vemos aquí en estos casos. Fosfolipasa A y B, nos van a ver, hay una presencia, una mionecrosis local con edema en el dedo, donde fue agredido esta persona, hialuronidasas y calicreínas, donde hay edema. Vean ustedes aquí la presencia de los dos colmillos, próxima a la lesión, medial a la lesión, distal a la lesión. Y algo más delicado, las tromboserpentinas, vean cómo inmediatamente el daño ya está inducido, ya está lesionado este dedito, este dedo medio, por las miotoxinas por crotamina. El daño ya está, y entre más tiempo, que era lo que yo les explicaba al inicio de la charla, nos tardemos en la administración de un fagoterápico, el veneno per se ya está presente, ya está ocasionando un daño severo. Y muchos de nosotros, ponle 10, ponle 20, tratando de rescatar este dedito, y no. Ese dedo ya está necrosado, ese dedito ya tiene una lesión grave y ya no se va a recuperar. Este dedo ya tiene una lesión grave y no lo podemos otra vez llevar a su coloración, a su permeabilidad,
porque hay aquí un coágulo dentro que ya nos provocó lesión. Ya no es recuperable. ¿Qué sucede con el veneno de los celápidos? El veneno de los celápidos tenemos alfa-neurotoxinas, beta-neurotoxinas, fasciculinas, dentrotoxinas y capatoxinas. Estas cinco neurotoxinas que contiene la mayoría de los microvirus es algo muy grave. Acuérdense que estos microvirus van a afectar la placa neurovascular y van a afectar la membrana presináptica. Aquí, este veneno, que ustedes ven aquí donde dice 1, van a inhibir esa sinapsis y se va a detener toda esta acetilcolina. Entonces, nuestro paciente ya se va a paralizar, va a haber tosis palpebral, va a haber una fases miasténica por afección a los nervios craneales. Entonces, toda esta acetilcolina va a quedar bloqueada y no va a encontrar su receptor. ¿Por qué? Por el veneno de estas 5 toxinas. Alfa, beta neurotoxinas, fasciculinas, capotoxinas se van a quedar aquí. Cada una actúa de forma tal que el paciente se queda paralizado con algo de dolor. Les vamos a comentar el caso de este paciente, donde ustedes observen tiene una fase miasténica, tiene una parálisis ya facial debido a las alfa-neurotoxinas, beta-neurotoxinas, y donde la evolución de estas toxinas fue muy rápida. ¿Qué caracteriza la gravedad de una mordedura de serpiente, tanto de cascabel como una quistrodón y una coral? Va a depender igual de la especie. Si esta especie ya había engullido o había comido previamente, la cantidad de veneno que había inoculado, el tamaño de la serpiente, el estado de sus glándulas, si no tenían alguna bacteria y sus glándulas, si están permeables, si sus 2 colmillos o los dientes de las corales estaban permeables, el ángulo de la mordedura, duración, porque recordemos que las corales se quedan ahí pegados y a veces es difícil retirarlos. Quedan sus 2 colmillitos, a diferencia de la cascabel, donde te muerde y se retrae inmediatamente. La microflora de la bacteria de la serpiente, la piel del paciente, que es importante, no es lo mismo si es agredido en la planta de los pies o en las palmas de las manos, donde es un poco más gruesa nuestra piel, que puede ser en cara o la mitad de nuestro cuerpo, donde la piel es más delgada, o la diferencia entre un adulto mayor, que su piel es muy delgada, o un bebé, igual que la superficie corporal. Edad, peso, estado de salud del paciente, actividad del paciente después de una mordedura, que influye, obviamente, en la propagación del veneno. Quiero mostrarles esta diapositiva donde ustedes observen en anaranjado y aquí a su izquierda ven la cantidad de veneno de los vipéridos. ¿Qué es más frecuente? Las hemorragias o coagulopatía, como vemos aquí, esta imagen, esta cromatografía, es más frecuente para los vipéridos. Citotoxicidad o miotoxicidad, observen ustedes aquí en verde, la tercera barrita, es más frecuente para los vipéridos, cascabeles y aquistrodón y botrops, encontrar hemorragias y alteraciones en la coagulación, y citotoxicidad y miotoxicidad, esa degradación, esas flictenas, ese sangrado que tenemos. Y observen ustedes en los celápidos la neurotoxicidad. Esto es frecuente en los celápidos. Entonces, ya ubicamos inmediatamente. Localizamos la especie y sospechamos que es un crótalos o un aquistrodón. Las alteraciones con las posibles que nos podemos encontrar y de forma muy sencilla. Hemorragias, alteraciones en la coagulación, citotoxicidad o miotoxicidad, sin duda es un vipérido. Los celápidos es más la actividad neurotóxica. Y quiero hacer aquí una observación. La mayoría, y ya tenemos el caso, una minoría de los botrops nos pueden dar esta alteración neurotóxica.
y hay que tenerla también muy frecuente. El grupo más afectado y esta publicación de la guía de práctica clínica sigue siendo los masculinos, 64%, a diferencia de las damas del 36%. En estudiantes se reportó de biología o de veterinaria un 22%. La mayoría de los accidentes ocurrieron en el hogar. Otras fueron actividades en el campo, 44%, obreros y profesionales, un 2%. ¿Cuáles fueron las regiones anatómicas más frecuentes? Pues encontramos cabeza, 72% pies y tobillos, 14% muslos y 13% manos. Quiero también hacerles la observación, en el Hospital Juárez ya han tenido casos por otras especies que son importadas y han sido mordidos o agredidos en la línea media o en los labios a una persona, en su cara específicamente, y tuvo una actividad neurotóxica rapidísima. Si sospechamos que la mordedura fue fue de la familia de los vipéridos, cascabeles o Aquistrodon, de los que son más frecuentes hacia la zona de Jalisco, zona sur de Zacatecas y toda la zona céntrica y el sur del estado de Jalisco, donde encontramos algunos Aquistrodon, vamos a utilizar Christopher Rodin. Lo vamos a dividir en estos 5 grados: huellas puntiformes sin envenenamiento, grado 1, dolor edema menos de 10 centímetros, circunscrito a la lesión sin afección sistémica, grado 2, dolor intenso, edema de más de 10 centímetros circunscritos a la lesión, cambios en la piel, conflictenas, serosas o hemorrágicas, algunas alteraciones, náuseas, vómito, coagulopatía, grado 3, que es la suma del grado 2 y el tejido necrosado, y grado 4, que es el grado 3, más choque, falla y estado de coma. Como ustedes observan, y se los puse 2 diapositivas atrás, la mayoría de los venenos de los vipéridos son alteraciones en la coagulación, hemorrágicas, citotoxicidad y miotoxicidad. No se nos debe de olvidar. Ejemplo, mordedura en el segundo dedo de la mano derecha, pero no tiene una extensión de más de 10 centímetros. Solo observamos el sitio de la lesión. Y estas mordeduras son locales. No hay afección sistémica. Y se consideran que pueden ser del 10 al 20% y se consideran como mordeduras secas. Otro caso, vean ustedes, no se extienden más de 10 centímetros, no hay una afección sistémica y vemos los colmillos. ¿Qué podemos hacer con este paciente? Si ya está hospitalizado, no se extendió, a casa y vigilancia. Grado 1, mordedura en el pulgar. Aquí observamos en el dedo índice una lesión donde ya se extiende más de 10 centímetros, menos de 10 centímetros sin afección sistémica. Esta señora en Zacatecas, al estar cambiando un tanque de gas, mete la mano por debajo del tanquecito y es agredida. Y observen ustedes, menos de 10 centímetros, marcamos próxima a la lesión, medial en el antebrazo y distal a la lesión. Y no había más de 10 centímetros. Afortunadamente, sin afección sistémica, no hipertensión, no taquicardia, no falla renal, no hematuria. Se le administran sus flavoterápicos y esperamos un poquito de mejoría. Este caso en la Ciudad de México, mordedura en el tercer dedo, mano derecha, se le administra su flavoterápico y observen ustedes, mejoría inmediata. Este caso es de un minero, se encuentra fuera de la mina, a 10 minutos del hospital, ingresa a las 14:30, acababa el turno de llegar, sufre, identifica la especie, me dice, doctor, era una especie más o menos de 1 metro, estaba yo sacando el escombro que nos dejaron arriba, a la hora de mover una piedra, sufre la agresión e inmediatamente él se la venda, se pone esta cinta negra, se lo aprieta demasiado y le digo, ya no te muevas, te quedas ahí. Él tenía todavía miedo, lo sentamos,
No le quitamos el torniquete que él se había puesto y solicitamos inmediatamente los viales del flavoterápico. Ustedes observen, ya lo tenemos canalizado y nunca retiramos el torniquete. Administramos los flavoterápicos en solución salina, 500 mililitros. Cuando ya pasamos la mitad de los viales de estos flavoterápicos que teníamos ya listos, empezamos a retirar ese torniquete. Se empieza a retirar y observen ustedes sin una lesión que se extienda más de 10 centímetros. Podremos decir, es que el paciente a lo mejor era una mordedura seca, pero no sabíamos la cantidad de veneno, por eso es que él llegó con ese torniquete y con ese vendaje y decidimos no retirarlo, porque al fin, si este paciente tenía ese veneno y tenía este grado 0 o grado 1, y si yo retiro ese torniquete inmediatamente y tenía veneno, vamos a provocar un choque neurotóxico rápido o vamos a extender esta lesión. Y afortunadamente, después de las 4 horas que lo tuvimos vigilando, pues nada más una pequeña lesión. Pero sí debemos de tener precaución. Si el paciente llega con un torniquete, no retirarlo inmediatamente. Pasar el 50% del flavoterápico. Grado 2, un dolor intenso, un edema de más de 10 centímetros. Observen ustedes cómo se fue extendiendo, alteración sistémica. Otro grado 2, donde se va extendiendo con cambios, el edema, rubor, calor local, algunas lesiones oflictenas serosas. Este es Don Francisco en una comunidad cercana a Zacatecas, es mordido por una cascabel. Inmediatamente observen ustedes, si observamos la diferencia entre sus dos pies, se ve extendiendo el edema. Lo monitorizamos rápido, checamos su presión arterial, iniciamos, lo canalizamos, vean, ya hay la activación de las trombos serpentinas locales, ya hay edema, se extiende rápidamente la lesión más de 10 centímetros y va recorriendo. Solicitamos los flavoterápicos en solución salina, se van preparando los viales con su diluyente y se van administrando sin agitar en la solución. Grado 3, observen ustedes, ya tejido necrosado con flictenas. Observen este otro dedo, mano izquierda con una lesión grave, mucho edema, se le había puesto un vendaje Jones para tratar de disminuir, pero lo que nos llama la atención, la creatinina, 1.2 para un paciente joven con urea de 53. Esta relación urea-creatinina se está elevando y obvio que mi paciente tiene una lesión renal aguda. La glucosa por arriba de 118 trae un proceso inflamatorio, los tiempos de coagulación, el tipo de protrombina normal, INR normal, por lo que decidimos administrar su flavoterápico. Este otro caso, me regreso un poquito, perdón por la... Ahí está. Este paciente, pues, si ustedes observen, vean la miotoxicidad que tiene. Vean, está anúrico mi paciente. Vean las alteraciones neurológicas. El paciente está completamente en estado de choque y vean la miotoxicidad que tiene el veneno y la neurotoxicidad. Este fue un caso que nos hizo favor de compartir el doctor Héctor Cartas, un caso clínico de Chiapas, y vean la miotoxicidad que presenta este paciente. Por eso, hacia la observación, sí tenemos casos donde hay también lesión neurológica, a diferencia de los celápidos. Para los celápidos tenemos 3 grados, a diferencia de los biperidos donde tenemos 5 grados a partir del grado 0. Grado 1, donde observamos huellas de colmillo alrededor del área, dolor leve, edema, parestesias en el miembro afectado.
Grado 2, que puede presentarse los 30 minutos hasta 15 horas posteriores a la mordedura. Y tenemos la triada: tosis palpebral, oftalmoplegia y dificultad respiratoria. Estos tres nos hablan de que el paciente está intoxicado y que debemos de hablar, a caminar más rápidamente, o hablar a retox y buscar el fagoterápico. Grado 3, donde hay compromiso ventilatorio. Observen ustedes, esta mordedura fue a las 8:20, fue en Morelos. El paciente, al salir, encuentra una coral, se le queda prensado y apenas se ven aquí los colmillos. Es un paciente obeso, solo refería dolor leve, llega al Hospital Juárez ya después del mediodía con parestesias en el miembro afectado. Vamos a ver cómo le piden los médicos. Guarda un poquito de silencio. El paciente no puede elevar su extremidad, la siente muy pesada por la actividad neurológica. Ya tiene oxígeno suplementario. Observamos otra vez, es en la lesión en la pierna derecha. Observen ustedes cómo no puede, hay movimientos, actividad neurotóxica. Él tiene la intoxicación por las 5 neurotoxinas que hicimos observación. Se le administran sus primeros 2 viales, no mejora el paciente, y ahora observamos que el paciente tiene tosis palpebral, oftalmoplegia, visión borrosa e inicia con dificultad respiratoria. Observan que a las 8 horas el paciente incrementa la dificultad, afección a nervios craneales. Veamos este video de la derecha. Ya tiene dificultad respiratoria, tiene tosis palpebral. Vean, hay visión borrosa. Con su mano izquierda, de hecho, no puede mover la mitad de su cuerpo derecho. Y nos hace la referencia: todo mi lado derecho lo siento pesado, como si hubiera tenido un infarto. Y el paciente progresa. Se le administran los viales, no mejora. De 2 aumentan a 4 viales más, no mejora el paciente, y el paciente presenta paro cardiorrespiratorio, requiere una intubación asistida. Se le administran en total más de 10 viales, y observen ustedes la respuesta que él tiene. Ya siente los dedos. De hecho, ya no tiene parálisis, ya no tiene tosis palpebral, ya no tiene la mascarilla. Puede movilizar y sentir sus dedos, cosa que no podía anteriormente. Ya puede levantar sus 2 brazos. Recuerden que no podía mover la mitad de su cuerpo derecho. Frecuencia cardíaca normal. El paciente, obvio, hubo una mejoría. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que está sucediendo entre las 2 mordeduras, tanto de los vipéridos, y teniendo en cuenta que tenemos muy frecuente crótalos y aquistrodón. Efectos locales: la mordedura, el sangrado o necrosis en el área local, rhabdomiolisis o espasmos musculares, como observamos, esa actividad de miotoxicidad que suele presentarse
en todas las especies, y aquí hacen la observación igual en los crótalos, la hemotoxicidad o ese edema que podemos encontrar hemorragias, a efectos, alteraciones en las plaquetas, vasodilatación o la propia neurotoxicidad con algunas especies. No descartamos la cardiotoxicidad o las alteraciones renales que se pueden presentar por el veneno de los vipéridos. Y aquí hago la observación. Para la actividad neurotóxica o las neurotoxinas, sobre todo para los elápidos, vean o observen ustedes, las beta-neurotoxinas, las dendrotoxinas y las alfa-neurotoxinas son las que bloquean a mi paciente y nos van a dar o se va a traducir en esta triada: falla respiratoria, parálisis flácida y dificultad respiratoria. No debemos dejar de descartar que pueden tener algunas características no similares a los vipéridos, pero la triada, entender esta triada con los micrurus. ¿Y cuáles son las especies que les había hecho al inicio de la charla? Micrurus distans, Micrurus browni, que son de las más frecuentes, o Micrurus tener hacia el centro, muy pegadito entre Guanajuato y Querétaro, donde ya encontramos estas especies, o en Sonora laurijanthus. Entonces, sí tener en cuenta que las alfa-neurotoxinas, beta-neurotoxinas, estas 5 neurotoxinas nos pueden llegar a provocar esta triada con los elápidos. Y a diferencia de los vipéridos, donde podemos tener un poquito más alteraciones cardiovasculares, musculares, alteraciones en las plaquetas, alteraciones en la coagulación, alteración renal, isquemia, infartos, más el cóctel de veneno que tiene estos vipéridos. En español, como ustedes observan, la neurotoxicidad arriba está más dada por los elápidos: debilidad, parálisis muscular, oftalmoplegia, disartria, disfagia. Esto nos lo suele dar los elápidos. Los otros, miotoxicidad, nefrotoxicidad, hemotoxicidad, cardiotoxicidad, citotoxicidad, la propia anafilaxia y algunas infecciones son mucho más frecuentes en los vipéridos. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? En esta charla, 50 al 70% etiológico. ¿Qué tipo de especie fue? Si la logramos ubicar, ubicamos dónde está. Necesitamos el cuadro clínico, inmediatamente localizar o tratar de mantener el contacto a su jurisdicción, a Red-Tox, a Silanes, tratar de, fue mordido o sufrió un accidente ofídico. ¿Dónde estaba? ¿Qué tratamiento se le administró? Y solicitar inmediatamente laboratorios. La bióloga Sandra Cruz sí nos hace una observación en este libro o en estas recomendaciones, donde sí es importante tener, y como ustedes ya vieron, solicitar una biometría hemática, tiempos de población, alteraciones o tener sus pruebas de funcionamiento hepático y observar que no se encuentran alteradas, química sanguínea, urea, creatinina, el potasio, aclaramiento de creatinina y sedimento urinario, y siempre checar que la orina no esté oscura para evitar que haya una rhabdomiolisis. Algo que nosotros siempre les pedimos en el Hospital Juárez, que nos midan y que chequemos si fue por un vipérido, fecha y hora, a qué horas ingresó, qué tratamiento o manipulación le dieron, cuántos viales, porque también es frecuente que el paciente lo canalizan, le dejan el vial, pero no se lo abren. Ya llévatelo, urge que te lo lleves. Y en el traslado, que puede ser 30 minutos, 1 hora, 2 horas, se mantiene el flavoterápico. Nunca se le administró y lo marcamos aquí como un vial. Entonces, sí necesitamos saber el total de viales y es importante para nosotros los datos demográficos. Ejemplo, si fue para el estado de Jalisco, ¿dónde fue? En la zona sur. Para el área de Puerto Vallarta. Ok. ¿Qué especies son las que tenemos ahí más frecuentes? Tenemos Aquistrodon y probablemente Crótalos. ¿Vieron la especie? Sí, pues era de un color negro, opaco. ¿Tenía cadenas carenadas? No, no tenía. Bueno, pues nos hace sospechar. Ya tiene mucho edema, mucho rubor, tiene algunas flictenas, obvio es un vipérido. Vámonos rápido y administrar los flavoterápicos o los viales.
estar midiendo. Es importantísimo marcar dónde fue la lesión, próxima a la lesión, medial a la lesión. Aquí tenemos cómo los marcaríamos si fuera en la mano, próxima a la lesión, medial a la lesión, distal a la lesión. Si tiene más de 10 centímetros o el edema se está extendiendo muy rápido, pues inmediatamente avisar a sus clínicas o a avisar al coordinador de los fagoterápicos o al director. Tengo un paciente que sufrió un accidente ofídico. Si fuera en las extremidades, próxima a la lesión, medial a la lesión, distal a la lesión. Como este ejemplo que nos llega al Hospital Juárez de México, vean, el paciente estuvo manipulando un acrótalos, llega con su torniquete y observen ustedes, 20 centímetros, aquí hay 24 y más allá, más de 10 centímetros. Y observen ustedes el cambio de coloración que tiene en el brazo izquierdo y en el brazo derecho. Obvio que hay más de 10 centímetros de lesión. Importante, medio ambiente, agente y huésped. No es lo mismo en el huésped un adulto mayor que un paciente pediátrico que una mujer embarazada. Medio ambiente, y para la zona de Jalisco, la zona en zona sur, zona centro y zona norte del estado de Jalisco, pues vemos que las especies son un poquito más diferentes. Hacia la zona norte de Jalisco, pues seguramente vamos a encontrar crótalos. Hacia la zona centro, crótalos menos aquistrodon. Pero hacia la zona sur, donde está toda la área del Pacífico, pues sí sería más frecuente encontrar aquistrodon. ¿Qué tenemos o qué debemos de hacer? Si la mordedura fue en el campo, pues inmediatamente no llevar pantalón corto. Si fue agredido, fue mordido, subir la extremidad, cortar, evitar, succionar, evitar los extractores, no sirven, ya se los había mencionado. La lesión por esos colmillos es como tratar de inyectar una naranja con agua o con pintura y extraerla y tratarla de morder, pues jamás vamos a extraer el veneno. Esto no nos sirve. Esto ya tiene evidencia. Los extractores, las mordeduras, no funcionan. Al contrario, podemos ocasionar más daño del que ya tiene. A mí ya me llegaron, como ustedes observan en las dos diapositivas, pacientes que llegaron con un torniquete o llegaron vendados. Lo ideal, si llega vendado o llega con un torniquete, que se mantenga la presión de entre 40 y 70 milímetros, de 55 a 70 milímetros de mercurio, y que el paciente no se le retire estos torniquetes hasta que ya hayamos administrado el 50% de los viales calculados. Va a ser la única indicación. No se indican torniquetes de forma inicial. Solamente si el paciente tardó más de 1 o 2 horas en llegar a nuestra unidad o se tardaron en el traslado de los fagoterápicos. Si el paciente no tiene torniquete, no es necesario ponérselo. De hecho, estaría contraindicado. ¿Qué es importante? Pues ubicar, marcar las lesiones, proximal, medial y distal a la lesión. Esto sí está indicado. Ya existe evidencia científica en el manejo de la crioterapia para tratar como terapia coadyuvante en el manejo de las mordeduras de serpiente, no de forma inicial. Si el paciente, debemos de haberle administrado sus fagoterápicos y haber administrado hielo, pero esto solo nos ayuda a disminuir el edema. Ustedes, como observan aquí, a estos dos pacientes, uno en su extremidad superior y otro en la extremidad inferior, se les administró, fue un accidente ofídico grado 2, grado 3, y se le administró crioterapia, se le puso hielo y disminuyó el edema. No es de forma directa el hielo, hay que proteger la herida. ¿Qué debemos de evitar en el accidente ofídico? 1, no hierbas, no aceites, no polvo, no secreciones, nada de herbolaria. No antiinflamatorios esteroideos, porque ya nos fijamos que los bipéridos tienen actividad o nos pueden provocar lesión en nuestro riñón o provocarnos una lesión renal aguda. El fagoterápico tampoco nos beneficia
en la área afectada. Ya hemos visto que no por el edema que tiene tan importante canalizarlos ahí. Observen ustedes los torniquetes. Como aquí en este tipo de paciente, en su brazo derecho, tenía ahí su paliacate, retirárselo hasta que ya hayamos administrado el 50% de los viales calculados, en su solución el 50%. Gluconato de calcio no funciona, no funcionan los extractores, no funcionan las jeringas. Este jovencito me tocó a mí atenderlo, 15 años, desafortunadamente tenía una lesión grado 1, grado 2, tenía mucho dolor, no le administraron la cantidad de viales. Observen ustedes aquí en el músculo las áreas necrosadas, lastimadas, le hicieron una fasciotomía, me piden ayuda, ya después de que lo habían tratado, pues les digo, ya ciérrenlo, ya este paciente se va a infectar, y afortunadamente, pues se hicieron caso. Lo seguimos después de su fasciotomía, le fue bien al paciente, se llevó su lesión, y este paciente, para no administrarle la terapia de fagoterapia, observen ustedes, pues le dejamos una cicatriz fea, de forma estética mal, y lo que debemos haber administrado es sus viales de antivitmin o coralmina en su caso para las corales. Tenemos esta escalita donde a los pacientes, como los pacientes adultos que vieron ustedes de la Ciudad de México, pues de forma inicial le administramos 2 frascos, tenía solamente el edema, el dolor en el miembro afectado, no mejoró el paciente, pues a los 8 horas ya mi paciente tenía tosis palpebral, dificultad respiratoria, tosis facies miasténica, le administran 8 frascos, no mejora el paciente a las 10 horas, requiere intubación por la dificultad respiratoria, ocupa más de 8 frascos. Esto es importante que tratemos de identificar la especie. Igual para los bipéridos, Aquistrodon o Crótalos. Tenerla siempre presente, esta tablita, si el paciente tiene un grado leve, donde el edema es menos de 10 centímetros, vigilar, administrar si es un adulto mayor, 5 frascos, igual si es un niño, de 6 a 10 frascos por su superficie corporal. Si observan ustedes que es una lesión de más de 10 centímetros, si es un adulto, administrarle 10 frascos, si es un niño, más de 15 frascos, y se va a ir duplicando la dosis. Importante para la fagoterapia. Yo siempre utilizo solución salina, no importa, lo podemos administrar en solución Harman, en 500 mililitros, diluimos los fagoterápicos, yo acostumbro pasárselos en los adultos que atiendo en 30 minutos, 1 hora, ahí pongo, los vamos diluyendo, le pido al personal que lo vaya diluyendo y lo pasamos inmediatamente. Para el embarazo, no se debe de contraindicar la administración de la fagoterapia. Al contrario, lo que es beneficio para la mamá es beneficio para el producto. Se han administrado y pocos casos reportados con éxito en la administración de las fagoterapias. De la misma forma, algunas publicaciones, tanto en Sudamérica como en Costa Rica, algunas especies de las que han mordido, se les ha encontrado el Clostridium, como observen, bacterias gram positivas y gram negativas, algunas enterobacterias y pseudomonas, y se les ha indicado amoxicilina con ácido clavulánico, ciprofloxacina con clindamicina o ceftriaxona. Para México, solo tenemos este caso, en esta publicación, perdón. Me regreso. En esta publicación de Veracruz, donde hace la observación Manuel Emiliano Luna de la administración de fagoterápicos. En este pequeño, no corro el video, pero observen que esta especie, le acaban de cortar su cabeza y la especie está viva todavía, es manipulada, y esto es una de las contraindicaciones ante una mordedura de serpiente. No utilizar torniquetes, no practicar incisiones, no succiones, no aplicar hielo de forma directa y no manipular aun cuando se considere que la especie está muerta. Recuerden ustedes que todavía hay veneno, que las glándulas del veneno
Aquí tenemos dos glandulitas, su músculo, y si esta especie la manipulamos de forma accidental, nos podemos sufrir una lesión. Creo, Oscar, licenciada, que es todo por mi parte. Creo que en esta hora hicimos una revisión de vipéridos, donde los más frecuentes, crótalos y aquistrodón, son de los más frecuentes hacia la zona norte o centro y zona sur del estado de Jalisco. Y las otras dos especies que me llaman mucho la atención, los microorus. No, JR, pues, perdón, licenciada, adelante. Gracias. No, más bien acérquese un poquito el micrófono, licenciada, sí, sí. Listo. No, decía, perdón. Muchísimas gracias, doctor Juan Ramón, por su presentación. Muy interesante, gracias por acompañarnos. Adelante, doctor Barreto. No, pues ahora sí que cada día, como digo, vuelvo a escuchar la plática, tu tema, y se aprende siempre algo, digo, y qué bueno. Creo que la serie, las preguntas, estimada licenciada, ¿cómo sería aquí ¿La dinámica? La dinámica? Sí, claro que sí, doctor Juan Ramón. Facilitaríamos un correo electrónico en la plataforma. Las preguntas las filtraríamos, las separaríamos de acuerdo a la temática de las 6 sesiones, y las que vayan dirigidas a la ponencia que usted nos apoyó con darla, se le harían llegar vía correo electrónico, y de esa manera pediríamos su apoyo para contestarlas en la manera de lo posible. ¿Le parece bien? Sí, al final, en esta última diapositiva están mis dos correos. Lo repito, dr-jrperez@hotmail.com o drjrperez@gmail.com. Entonces, ahí están mis dos correos. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Al contrario. Para concluir esta sesión, quisiera comentar que a nombre de Laboratorios Silanes, Red TOTS, OPD Servicios de Salud Jalisco y Secretaría de Salud Jalisco, agradecemos esta sesión al doctor Juan Ramón Pérez García por aceptar obviamente nuestra invitación y por compartir su amplio conocimiento con nosotros y sus experiencias en este importante tema. Muchísimas gracias, doctor Juan Ramón. Gracias a ustedes. Gracias, Oscar. Hacemos extensivo este agradecimiento a todos ustedes también por acompañarnos en esta sesión, y los invitamos a seguir participando con nosotros el próximo jueves 6 de mayo con el tema complicaciones en el manejo del paciente intoxicado por animal de ponzoña, que nos acompañará en esta sesión el doctor Oscar Barreto Leal. Y por último, pero no menos importante, reconocemos y agradecemos a todos los profesionales que día a día están luchando contra esta pandemia por el virus SARS-CoV-19, que obviamente pues agradecemos y nos orgullecemos de contar con ustedes. Muchísimas gracias por su tiempo y por acompañarnos en esta sesión. Gracias. Gracias.